Agustín Bermud, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Matías y Ania te saludan. Hola Aña, hola Matías, ¿cómo están? ¿Cómo Buen ¿Todo estás, día. bien? Agustín? Bien, bien, todo bien. Agustín, él es actor también, ¿no? Sí, pensaba un poco cuando los escuchaba Sí, ah, y gracias, porque claro, obviamente el canto no es lo mío, sí. pero hemos incursionado bastante en la actuación, bueno, ya con El Loco Y la camisa un y éxito total, ha ¿no? sido Tremendo. todo un éxito, Ha exactamente, sí, trascendido todo. Es más, han llenado el Teatro Mercedes Sosa, ¿no? Sí, exactamente, hasta el tremendo. Mercedes Sosa. Bueno, entonces usted me da esperanzas que yo pueda ser cantante. No, 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 te lo garantizo. Bien, bien, ahí No, yo no estamos, me bien. animo. Usted no Yo me no me tenía animo, fe, Agustín. ¿no? No, yo sí te tengo fe, Ania, pero yo no me animo, sinceramente. Bueno, bueno, ya vamos a ver si algún día nos animamos. Agustín, ¿qué tema la Argentina de hoy, no? Eh, lo que está sucediendo en Chubut realmente preocupa muchísimo, pero preocupa la realidad de todas las provincias en general. Se llegó a hablar de unitarios y federales, ¿no? Mm. Es tremendo lo que está pasando en Argentina hoy. Sí, un contexto súper conflictuado, realmente en este caso con nuevas medidas en ese sentido. ¿Se acuerdan que en la última salida que pudimos charlar hablábamos mucho de la crispación que se generaba entre gobierno, Poder Ejecutivo actual y Congreso? Bueno, ahora surge un nuevo actor en ese sentido, como son los gobernadores, varias Sí, provincias. Ni siquiera, me acuerdo que ese día hablábamos mucho de los gobernadores de Unión por la Patria, Sí, claro. como opositores al signo claro. político del presidente. Y en este caso tenemos que sumar a los que supuestamente los tenían como aliados, pero realmente ahí lo que llama la atención son las formas y la táctica, la estrategia, en este caso política del presidente actual, de su gabinete, de ir por esa crispación, de ir por ese choque. Evidentemente uno ya lo considera pensado. Después, desde lo subjetivo, cuesta coincidir o cuesta encontrarle la parte productiva, ¿no? De crispar tanto con tantos actores en simultáneo y actores tan fuertes. La realidad es que toda esa crispación lleva a lo que dicen ustedes, que es esta cuestión de resurgir de lo de unitario versus federales, pero realmente llama la atención y mucho la capacidad de ponerse tantas provincias en contra y de signos políticos tan diversos. Ni hablar lo que termina pasando con Chubut, que es lo máximo de la crispación, Sí. pero hoy tenemos nuevas noticias, así como en su momento Milei fue por el fondo de estos subsidios al transporte, el fondo de incentivo docente, ahora está yendo por un fondo fiscal de la provincia de Buenos Aires, suma o lo sube al ring a Kicillof, es decir, eh, aumenta la cantidad de frentes que va abriendo y eso es realmente desgastante después en gestión. Más allá de lo político, digo, de lo partidario, que evidentemente es opuesto al pensamiento de Kicillof, abrir tantos frentes y generar tanto desgaste es un riesgo muy grande. Ahora digo, ¿no? Se habla de que se empezó un camino en la Argentina irreversible. ¿Irreversible para quién? Irreversible para el asfixiar a las provincias, irreversibles para el crecimiento, porque, a ver, es lindo leer que Argentina tiene déficit fiscal cero, pero es una mentira lo del déficit fiscal cero, ¿no? Para el resto, porque ¿quién lo está pagando a ese déficit fiscal? Bueno, es que ahí está el tema. Evidentemente el gobierno se pone como objetivo este déficit fiscal cero, pero la realidad es que eso debería, sobre todo si hablamos de un gobierno de 4 años y que Sí. uno imagina quiere ser de 8, debería tener una contraparte productiva o al menos de estimulación del resto de la economía que al menos por ahora no se está viendo. En ese sentido, si desde ya si vamos a lo que tiene que ver con las variables sociales, uno puede ver el aumento de la pobreza nuevamente, es realmente súper complejo, y si eso lo llevamos de nuevo al terreno de lo político, en donde el aumento creo yo, lo máximo que ha pasado, ¿no? Los últimos días, lo que tuvo que ver con Chubut y la respuesta de todos los gobernadores de Juntos por el Cambio en contra, o en este tema puntual, por supuesto,
del gobierno y apoyando a Torres. Y esta cuestión, vamos a ver si puede darse o no en la práctica, pero que sin dudas llama muchísimo la atención porque no se había visto antes de la posibilidad de que una provincia deje de suministrar ciertos recursos a la nación. Ahí hay un antecedente, lo que pasa es que el contexto era muy distinto, pero Sí. en el gobierno de Néstor Kirchner hubo una situación con De la Sota y con una serie de gobernadores que no eran afines en ese sentido, Córdoba, Santa Fe, y de una crispación importante, muy vinculada a la coparticipación, pero sin un contexto social tan complejo como este, social y económico. Entonces, yo creo que si juntas esas variables, realmente el riesgo aumenta mucho más. Y no hablamos de un grupo de gobernadores reducidos, sino que hablamos de todos, de nuevo, los del partido político que te respalda o que te tiene que respaldar en el Congreso. De hecho, ha sucedido así o se entiende que el gobierno intenta que suceda así o no. O la idea es alejarse totalmente del Congreso, romper totalmente con las provincias, llevar la crispación al máximo y creer que eso garantiza un respaldo de su votante que sigue siendo en la lectura del gobierno mayoritario y va a fondo, porque evidentemente no se retrocede en ninguno de los puntos. Digo, si Milei va por el fondo de incentivo docente o por lo del transporte, bueno, evidentemente la apuesta es mucho más fuerte. Ahí sí hay que decir que lo que Torres, claro, ¿qué es lo que pasa? Torres acudió a la justicia por estos fondos, al igual que otros gobernadores también reclamaron, y desde ya que eso también, evidentemente, Milei lo toma y va mucho más a fondo con el caso de Chubut. Eh, en paralelo, Torres salió a decir que están garantizados el comienzo de clases y demás, pero la retención del un tercio de sus fondos coparticipables es enorme. Hablamos de más de 10 mil millones de pesos que evidentemente iban a ser sustanciales para la provincia de Chubut. Bien, y en ese sentido, hoy el gobernador de la provincia salió a hablar del tema y dijo que no es que estaba en contra de las decisiones que estaba tomando Torres, pero también un poco hay como un pase de factura diciendo, bueno, cuando la industria azucarera y el cítric estuvo en riesgo a través de esa ley, no hubo ningún gobernador que hizo comunicados en apoyo a la provincia de Tucumán. ¿Cómo se ve esto para afuera? O sea, ¿cada Lo que pasa es provincia que va a ahí, tirar para su lugar? ¿Vamos a dejar de ser un país federal? a ver, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Una cuestión es la cuestión netamente de partidos políticos o de espacios políticos, en Sí. donde el espacio de Torres es distinto al espacio, bueno, peronista en general. Y por otro lado tenemos la cuestión federal, que puede o no unir a gobernadores más allá de su signo político, que también, por supuesto, va a ser relativo y va a ser de acuerdo a los incentivos que tengan cada uno. Y ahí sí creo que lo primero para cada uno va a terminar siendo su provincia, pero, claro está, el respaldo de otros gobernadores fortalece y mucho, y más cuando logras instalarlo en la agenda. Yo creo que ahí, a diferencia de la situación de otras provincias, el caso de Chubut fue mucho más, o tuvo mucho más relevancia. Después eso te puede salir mal, por supuesto, porque quedas mucho más en la mira, por así decir, del conflicto con la nación, y más si hablamos de un gobierno nacional que tiene evidentemente una estrategia de llevar a fondo esos conflictos y no evitarlos, o no buscar tanto el consenso y profundizarlos mucho más. Entonces, ahí creo que, de nuevo, cada gobernador, por supuesto que va a estar pensando en su provincia, pero sin dudas que lograr ese tipo de respaldos, como es el caso de Torres, evidentemente lo va a fortalecer mucho más. Bien. Bullrich sacó un comunicado, ¿no? En este caso, pero bueno, un poco también, ¿no? Es un mensaje para los gobernadores del PRO que sacaron el comunicado apoyándolo a Torres, Sí, básicamente. Bullrich, sí, es verdad. También es cierto, Daña, que Bullrich tiene una situación súper compleja. Recordemos, en los últimos años, de líder, de presidenta y de súper referente del espacio político del Sí. PRO, después involucrarse como funcionaria ministerial de esta gestión, que no es del PRO el presidente. Bueno, evidentemente hay una posición compleja. Inmediatamente creo que fue Larreta uno de los primeros que la cuestionó en ese sentido,
Sí. por el rol que ella tenía en el partido. Entonces, ahí el juego que hace ella es mucho más ambiguo porque, por supuesto, que tiene una vinculación partidaria con el PRO, y de hecho que fue candidata a presidente en las últimas elecciones de ese espacio, pero Igual no deja de ser funcionaria. ya la veía venir, ¿no? Cuando ella renuncia a la conducción y hace un paso al costado y acepta ser ministra, creo que ella ya Sí, se veía venir, ¿no? Una situación compleja, o sea, de partidismos políticos. sí, sí, sin duda que sí, pero no deja de ser candidata a presidenta en la última Ujú. elección de ese espacio político, y Sí. eso lleva tiempo despegarse de eso, y no deja de ser una persona súper cercana al expresidente Macri. Entonces, Eso, pero digo, este comunicado, ¿no también es un mensaje para Macri? sin dudas, que termina siendo, vamos a ver si favorecido o no por este conflicto con la provincia de Chubut, o al menos al no estar en la escena y evidentemente de manera estratégica no pronunciarse rápidamente, vamos a ver cómo termina jugándose adelante. Recordemos, Aña, que la misma Bullrich lo venía diciendo, se hablaba y mucho de marzo o abril como meses de posible reestructuración de gabinete, de que el PRO va a copar los ministerios, bueno, y ese tipo de trascendidos. Sí. Vamos a ver cómo juega hasta ese momento y también para lograr eso, evidentemente, Macri en estos conflictos. Bien. Bien. Agustín, ¿cómo estás? Matías te saluda. Agustín, Hola, ¿qué, Mati. qué, qué posición crees? De acuerdo al... Yo vengo haciendo mucho énfasis últimamente en que el presidente de la nación ocupa mucho más tiempo en Twitter que haciendo realmente lo que realmente aqueja a los argentinos. ¿Qué posición crees que puede llegar a tomar ahora el presidente en relación a lo que puede llegar a suceder, ¿no? Porque también se han viralizado algunos chats, ¿no? En relación al ministro del Interior, ¿no? Sí, exactamente, que vaya si tiene una tarea difícil. Digo, si se lo presentaba a Franco como una persona de Sí, consenso, sí. encontrarse en este gobierno, evidentemente está en una posición difícil. Después, Ujú, yendo de lleno a tu pregunta, sí, y sobre todo viendo lo que ha sido su campaña, su carrera hacia la presidencia y lo que viene siendo su gestión, yo creo que en redes sociales, en Twitter, en X y también en Instagram, porque sí. mantiene esa línea, va a ir mucho más a fondo. De hecho, estos últimos posteos, que, bueno, ni hablar de los que realizó cuando estuvo en la visita a Israel, el otro que Sí. hacía como una especie de paralelismo con Terminator, digo, Ujú. toda esa estrategia, digamos así, de medios, de redes sociales, me parece que va a ir mucho más a fondo, al menos seguro, mientras siga teniendo la conducción comunicacional que está teniendo, Sí. que evidentemente le agrada, digo, Ujú. es del gusto del presidente, Sí. y que a, a, a su criterio tiene buenos Tiene resultados, buenos resultados. porque si no, no se entiende que lo sostenga, porque Claro. realmente lo único que hace es aumentar la crispación. Y de hecho Torres en una nota lo dijo, ¿no? De que a él no le interesaba la cantidad de troles que vayan a atacarlo, solamente a él le interesaba defender los intereses de su provincia y de la gente que estaba detrás de él, ¿no? Y ahí, si vamos a hablar de redes sociales, no podemos, y de Twitter, de X en particular, no podemos dejar de mencionar la lista negra post Mm, sesión. sí, Eso es realmente un antecedente muy fuerte, y no podemos dejar de al menos tenerlo en la mesa. bien, perfecto. Bueno, Agustín, esperemos que se solucione esto, que llegue a buen puerto y sobre todo que dejen de chicanearse en redes sociales y se sienten a gobernar realmente un país que tiene muchísima necesidad al día de hoy, ¿eh? Así es, así es. Bueno, Así, veremos como, cómo sigue puntualmente este conflicto en la semana, y bueno, ujú. ya hablaremos más adelante. Bueno, Agustín, te agradecemos un montón, ¿eh? Gracias, Gracias, Agustín.
Gracias a ustedes, un gran saludo. Gracias, Buena ¿eh? jornada. Ahí escuchábamos a Agustín Perlmuth, quien es licenciado en Ciencias Políticas, especialista él, haciendo un análisis, bueno, de todo este contexto político del cual estamos atravesados, ¿no? Y por supuesto que Tucumán no es una isla frente a esta No, para situación, nada. ¿no? Sobre todas las cosas. Yo igual, de todas maneras, siento que el gobernador está muy mirándolo desde afuera. Tucumán no se involucra mucho. Sí, no se involucra, pero en realidad lo que está haciendo es, de alguna manera, sacarse el partidismo, Ujú. Tal ¿no? cual, tal cual. Bueno, hay que ver. A ver, obviamente que los peronistas salieron a criticarlo, porque él es peronista, ¿no? Claro, fue Pero, elegido por una lista peronista. y yo decía, ¿no? En el inicio del programa vi muchos radicales bancando a Jaldo, A Jaldo. en algunas De hecho, tuvo mucho acercamiento este fin de semana con cuestiones. gente. Claro, pero bueno, ¿cómo sostenés una provincia Ujú. sin el envío de fondos nacionales, solamente con recursos provinciales? Decir que Tucumán, dentro de todo, tiene sus recursos, Sí. que puede buscarse la vuelta, está en medio de una paritaria. Ujú. Hay provincias que la van a ver negra, ¿no? Totalmente. Formosa, por ejemplo, va a estar muy complicado